Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de macroeconomía en Aula Essence HD, donde abordaremos el modelo ISLM. Estudiaremos los determinantes del equilibrio en el mercado de bienes y el mercado de dinero. Además, aprenderás a analizar el efecto de la política fiscal y monetaria sobre el nivel de producción y el tipo de interés. Sin más, veamos el siguiente material. Cuando el economista John Maynard Keynes publicó su teoría general en 1936, casi todo el mundo coincidió en que era un libro fundamental, pero al mismo tiempo casi impenetrable. Hubo muchas discusiones sobre lo que Keynes quería decir realmente. En 1937, John Hicks resumió lo que era, a su juicio, una de las principales aportaciones de Keynes, la descripción conjunta de los mercados de bienes y financieros. Su análisis fue ampliado posteriormente por Alvin Hansen. Hicks y Hansen denominaron modelo ISLM a su formalización. No obstante, el modelo ISLM aún constituye una pieza esencial que, a pesar de su sencillez, recoge una gran parte de lo que ocurre en la economía a corto plazo. Esa es la razón por la que sigue enseñándose hoy en día. Seguramente en algún momento has escuchado noticias como el Banco Central decidió incrementar la tasa de interés, el gobierno incrementó los impuestos al consumo o simplemente que la confianza del consumidor disminuyó en tal periodo. Entender el significado de estas noticias sin tener conocimientos previos puede parecer complicado. Comprenderlo es de mucha ayuda para todos, pero principalmente para aquellas empresas que toman decisiones con base en los fundamentales de la economía. Es por ello que hoy estudiaremos el modelo ISLM, que aborda una economía hipotética en equilibrio de corto plazo, cerrada, es decir, donde los precios son fijos y donde no hay exportaciones ni importaciones. Para entender qué sucede en esta economía en equilibrio, veamos el siguiente material. Seguramente te has de preguntar cuál es el objetivo del modelo ISLM, y déjame decirte que este modelo nos permite analizar qué ocurre con la producción y con el tipo de interés cuando el Banco Central decide aumentar la cantidad de dinero en circulación o bien cuando el gobierno decide subir los impuestos. Pero a su vez nos permite analizar cuando los consumidores se muestran más pesimistas sobre el futuro. Para poder construir el modelo ISLM, primero, necesitamos estudiar el mercado de bienes y el mercado de dinero. Cada uno de estos mercados determinará la curva IS y la curva LM que estudiaremos conjuntamente más adelante. Estudiemos el mercado de bienes y la curva IS. Y en primera instancia, si queremos saber de qué depende la demanda de bienes, entonces tiene sentido descomponer la producción agregada desde el punto de vista de los diferentes bienes producidos y de los diferentes tipos de compradores de estos bienes. Un primer paso, podemos representar la demanda total de bienes por medio de la literal Z. Y Z se define como la suma del consumo, la inversión y el gasto público. Ahora debemos analizar los determinantes de Z y para ello haremos algunas simplificaciones de sus componentes. El primer componente de la función de demanda es el consumo y este se define como los bienes y servicios comprados por los consumidores que van desde alimentos, vacaciones, autos, etc. El consumo es una función de la renta y de los impuestos. Y cuando aumenta la renta, también aumenta el consumo, aunque en una proporción menor. Cuando suben los impuestos, el consumo disminuye, pero también en una proporción menor. Es por ello que nosotros establecemos la función de consumo como una función que depende positivamente del ingreso, pero negativamente de los impuestos. El segundo componente de la función de demanda es la inversión. Y la inversión depende de la producción y del tipo de interés. Podemos decir que cuando las ventas de una empresa empiezan a crecer, surge la necesidad de incrementar la producción. Se necesita invertir en comprar ya sea o más maquinaria o en construir una nueva planta. Una empresa que tenga pocas ventas no sentirá esa necesidad. Es por ello que la inversión es una función positiva del ingreso. Por otra parte,
Una empresa que está contemplando la posibilidad de comprar una nueva máquina y necesita hacerlo mediante la vía del crédito, tomará decisiones en función al tipo de interés, pues cuanto más alto sea el interés, menos atractivo es pedir dinero prestado para comprar dicha máquina. Y es por ello que la función de ingreso es una función negativa del tipo de interés. El tercer componente de la función de demanda es el gasto. Y el gasto, junto con los impuestos, describen la política fiscal del gobierno. Consideremos que G y T son variables exógenas y gasto y impuestos son elegidos por el gobierno, y nuestra tarea será analizar las consecuencias de las decisiones sobre el gasto y los impuestos sobre el nivel de producción y el tipo de interés. Por otra parte, la oferta de bienes está representada por la producción, que es la principal fuente de ingresos de los consumidores, empresas y el Estado. Un supuesto fuerte de la función de oferta establece que todo lo que se produce se vende, es decir, que en este modelo no hay inventarios. En el mercado de bienes existe el equilibrio cuando la función de oferta Y es igual a la función de demanda Z. Esta condición se conoce como la relación IS, y esta establece la igualdad entre Y y Z. Teniendo en cuenta que la demanda de bienes está determinada por la suma del consumo, inversión y gasto público, al sustituir en la igualdad anterior el valor de Z, encontramos lo que se conoce como la relación IS ampliada. Ha llegado el momento de observar qué sucede con el equilibrio gráficamente, y para ello utilizaremos un cuadrante del plano cartesiano en el cual representaremos la producción en el eje de las abscisas y la demanda de bienes en el eje de las ordenadas. Iniciaremos por trazar la gráfica que representa a la demanda de bienes. Recuerde usted que la función de demanda es una función que depende positivamente del nivel de producción, tanto en la parte del consumo como en la parte de la inversión. De este modo, un aumento en la producción provocará, a través de los efectos que produce el consumo y la inversión, un aumento en la demanda de bienes. De este modo, la función que representa a la demanda será una función con pendiente positiva, la cual representaremos mediante la siguiente recta, y la vamos a denominar ZZ. Por otra parte, la función de oferta, por el supuesto que establecimos donde todo lo que se produce se vende, será una recta con pendiente igual a 1. Ahora bien, el punto donde se intersecan ambas rectas será el equilibrio que vamos a alcanzar cuando la demanda de bienes sea igual a la producción. A este punto de intersección lo vamos a denominar el punto A, el que va a representar el equilibrio en el mercado de bienes. Para este punto existirá un nivel de producción dado, el que denominaremos Y. Una vez que identificamos el equilibrio en el mercado de bienes, ahora podemos hacer un poco de análisis y observar cuáles serán los efectos en la demanda de bienes cuando una de las variables cambia. Por ejemplo, ¿qué ocurre si aumenta el tipo de interés? Recuerde usted que la función de demanda en la parte de la inversión depende del tipo de interés. Por lo tanto, al suponer que la tasa de interés sube para cualquier nivel de producción dado, el nivel de inversión va a disminuir y como consecuencia la demanda lo hará también. Gráficamente, el efecto de este aumento en el tipo de interés representará una reducción de la demanda de bienes. Por lo tanto, la curva de demanda se desplazará hacia abajo y el primer efecto que generará será que el equilibrio se va a trasladar del punto A al punto A'. En este punto, el nivel de producción será menor. Observe gráficamente cómo el equilibrio pasó del punto A al punto A' con un nivel de producción diferente, en este caso menor. Como consecuencia, ante una subida del tipo de interés, la inversión disminuye y la reducción de la inversión provoca una disminución de la producción. Es así como el estudio del equilibrio de la demanda de bienes nos permitirá entender cuáles serán los efectos en el cambio de alguna de las variables sobre el nivel de producción. Como pudimos observar,
Un incremento del tipo de interés genera un desplazamiento de la curva de demanda, reduciendo el nivel de producción de Y a Y' y trasladando el equilibrio del punto A al punto A'. Para poder construir la curva IS, necesitamos representar el nivel de producción de equilibrio en función del tipo de interés, y para ello emplearemos un nuevo cuadrante del plano cartesiano. De este modo, la curva IS representa las combinaciones de producción y de tipo de interés que resultan de distintos equilibrios en el mercado de bienes, y por lo tanto, la curva IS es una curva que tiene pendiente negativa. Recuerda, la curva IS representa la relación que existe entre la producción de equilibrio Y y el tipo de interés I. De este modo, si la función de demanda sufre cambios que no son a través del tipo de interés, estos cambios desplazan la curva IS a la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, aumento de impuestos, reducción del gasto público, reducción del consumo y reducción de la inversión reducen la demanda de bienes y desplazan la curva IS hacia la izquierda. Por el contrario, disminución de impuestos, aumento del gasto público, aumento del consumo y aumento de la inversión aumentan la demanda de bienes y desplazan la curva IS hacia la derecha. Ha llegado el momento de recordar lo que hemos aprendido sobre la curva IS. Recuerda, el equilibrio en el mercado de bienes implica que un incremento en el tipo de interés produce una disminución de la producción. Por otra parte, los cambios en los factores que disminuyen la demanda de bienes para un tipo de interés dado desplazan la curva IS a la izquierda, y aquellos cambios que aumentan la demanda de bienes provocan un desplazamiento de la curva IS a la derecha. Hasta este momento solo hemos estudiado la curva IS. A continuación, estudiaremos el mercado de dinero y la forma en la que se construye la curva LM. Apenas hemos revisado la primera parte del modelo IS-LM. A continuación, veamos cómo se determina la curva LM a través del mercado de dinero. Ha llegado el momento de estudiar el mercado de dinero y la relación LM. Para ello, será fundamental entender cuáles son los determinantes de la oferta monetaria y de la demanda de dinero. Empecemos por la oferta monetaria. En este modelo, supondremos que el Banco Central es el único encargado de controlar la cantidad de dinero que existe en la economía. Por lo tanto, el Banco Central controla la oferta monetaria. Por otra parte, la demanda de dinero supone que los individuos deben decidir qué proporción de su riqueza deben tener en dinero y qué proporción en bonos. De esta manera, la única razón para tener alguna riqueza en bonos estriba en que estos rinden intereses. Si no rindieran intereses, tendríamos toda nuestra riqueza en dinero, ya que es más cómodo. Una vez que entendemos cuáles son los determinantes tanto de la oferta y la demanda, será conveniente estudiar la condición de equilibrio del mercado de dinero, la cual establece que el equilibrio se encuentra en el punto donde la oferta es igual a la demanda de dinero. Esta condición de equilibrio está representada por la ecuación que tenemos en pantalla. Del lado izquierdo, la variable M representa la cantidad nominal de dinero que es controlada por el Banco Central. En el segundo miembro de la ecuación se representa la demanda de dinero, que es una función de la renta nominal y del tipo de interés. De esta manera, un aumento de la renta nominal eleva la demanda de dinero y una subida del tipo de interés la reduce. Para que haya equilibrio, la oferta monetaria debe de ser igual a la demanda de dinero. Para nuestro análisis, resulta más conveniente transformar la condición de equilibrio del mercado de dinero en una condición real, es decir, en términos del poder de compra. De esta manera, la nueva condición de equilibrio está expresada por la siguiente ecuación. Esta ecuación nos dice que la condición de equilibrio surge cuando la oferta de dinero real es igual a la demanda de dinero real. Seguramente te has de preguntar cuál es la diferencia entre la ecuación anterior y esta. Déjame decirte que la ecuación anterior representa cantidades de dinero y esta nueva expresión representa el poder de compra del dinero, lo cual es más conveniente para el estudio de la relación IS-LM.
Para representar gráficamente la condición de equilibrio anterior, utilizaremos de nueva cuenta un cuadrante del plano cartesiano. En esta ocasión relacionaremos la cantidad de dinero real y el tipo de interés. Empecemos por representar gráficamente la oferta de dinero. Recuerda que esta es fijada por el Banco Central y es por ello que la oferta monetaria en este gráfico será representado por una recta vertical. Por otra parte, la función de demanda de dinero real es una función decreciente del tipo de interés y por lo tanto esta estará representada por una curva de pendiente negativa. El lugar geométrico donde se intersecan la función de oferta y la función de demanda de dinero será el equilibrio del mercado monetario. Este equilibrio se encuentra en el punto A y es el punto donde se igualan la oferta monetaria y la demanda de dinero y determina el tipo de interés de equilibrio I. Hagamos un poco de análisis y observemos qué sucede en el mercado de dinero cuando la renta aumenta. Recuerde usted que la demanda de dinero es una función que depende de manera positiva de la renta. De esta manera, al incrementarse la renta, la función de demanda se desplazará hacia un nuevo punto de equilibrio. Ahora, el nuevo equilibrio se encuentra en el punto A' que corresponde a un tipo de interés más alto. Vamos a resumir nuestro descubrimiento. Seguramente te has de preguntar por qué un aumento de la renta provoca una subida del tipo de interés, y la justificación es muy sencilla. Cuando aumenta la renta, la demanda de dinero también aumenta, pero como la oferta monetaria está dada, entonces la cantidad demandada de dinero implicará que el equilibrio sea un poco más alto para un nuevo nivel de tipo de interés. En ese momento, la demanda de dinero será igual a la oferta monetaria, que es fija, por lo que los mercados financieros se encontrarán de nueva cuenta en un nuevo equilibrio. Ahora, para construir la curva LM, utilizaremos la proposición anterior que establece que cuando la renta aumenta, la demanda de dinero crece y por lo tanto el tipo de interés de equilibrio será un interés más elevado. Para construir la curva LM debemos entender que esta es una representación de las combinaciones de renta y de tipo de interés que equilibran al mercado de dinero y que por lo tanto será una curva con pendiente positiva. En la gráfica que tenemos en pantalla, la curva LM la podemos representar en el cuadrante de la derecha. Esta representa la relación que existe entre el tipo de interés de equilibrio y la renta. Los puntos A y A' de este cuadrante corresponden a los puntos A y A' del cuadrante izquierdo. En términos generales, el equilibrio de los mercados financieros implica que cuanto más alto es el nivel de producción, mayor es la demanda de dinero y por lo tanto más alto es el tipo de interés de equilibrio. Esta relación entre la producción y el tipo de interés está representada por la curva de pendiente positiva denominada curva LM. La curva LM puede sufrir desplazamientos ya sea hacia arriba o hacia abajo. Observemos el siguiente ejemplo. Consideremos un aumento de la oferta de dinero nominal de M a M'. Dado que el nivel de precios es fijo, la oferta de dinero real aumenta de M sobre P a M sobre P', como podemos nosotros observar en pantalla. En ese caso, en cualquier nivel de renta, el tipo de interés coherente con el equilibrio del mercado financiero es más bajo, desciende, por ejemplo, de I a I'. Ha llegado el momento de repasar lo que hemos aprendido sobre el mercado de dinero y la curva LM. Recuerde, el equilibrio en los mercados financieros implica que, para un nivel dado de oferta monetaria real, un incremento en el nivel de renta va acompañado de un aumento del tipo de interés. También vimos que una expansión monetaria desplaza la curva LM hacia abajo y por el contrario, una contracción monetaria la desplaza hacia arriba. Ya vimos cómo se da el comportamiento del mercado de bienes y cómo el del mercado de dinero. Ha llegado el momento de vincular ambos comportamientos a través del análisis conjunto de las curvas IS y LM. Estamos listos. Una vez que sabemos cuáles son los determinantes de la función IS y de la función LM, podemos hacer análisis conjunto.
Recuerda, la relación IS se desprende de la condición según la cual la oferta de bienes debe de ser igual a la demanda de bienes, y esta relación nos dice cómo afecta el tipo de interés a la producción. Por otra parte, la relación LM se desprende de la condición según la cual la oferta monetaria debe de ser igual a la demanda de dinero, y esta nos indica cómo afecta la producción al tipo de interés. Observa la siguiente gráfica. En ella se muestra cómo la curva IS y la curva LM se cortan en un solo punto. Antes de hablar del equilibrio, vamos a recordar que en cualquier punto de la curva IS que es de pendiente negativa, corresponde al equilibrio del mercado de bienes. Lo mismo sucede con la curva LM que tiene pendiente positiva. Cualquier punto de ella corresponde al equilibrio de los mercados financieros. Y en el punto donde se intersectan ambas funciones, que denominamos el punto A, es el único en el que se satisfacen ambas condiciones de equilibrio. Eso significa que este punto es el equilibrio global. Seguramente te has de preguntar, ¿y qué importa que el equilibrio se encuentre en el punto A? O mejor aún, ¿cómo se traduce este hecho en algo directamente útil sobre el mundo? Bueno, recuerda que la relación IS-LM nos permite ver qué ocurre con la producción y con el tipo de interés, por ejemplo, cuando el Banco Central decide aumentar la cantidad de dinero en circulación, o bien cuando el gobierno decide subir los impuestos. Pero también nos permite observar qué sucede con la producción y el tipo de interés cuando los consumidores se muestran más pesimistas sobre el futuro. Revisemos un ejemplo. Supongamos que el gobierno decide aumentar los impuestos y mantener constante el gasto público. A esta decisión se le denomina contracción fiscal. La pregunta interesante es, ¿cómo afecta a la producción, a sus componentes y al tipo de interés? Volvamos a hacer un poco de análisis. Para evaluar qué le sucede a la producción y al tipo de interés, iniciemos nuestro análisis observando qué le ocurre a la curva IS. Y en una primera instancia, una subida de los impuestos hace que el ingreso disponible de los individuos sea menor, lo que provoca que la demanda de bienes disminuya y que por lo tanto la curva IS se desplace hacia la izquierda. Por otra parte, a la curva LM, los impuestos no le generan ningún efecto. Recuerde usted que en la relación LM, los impuestos no son parte de la condición de equilibrio. Por último, observemos qué le ocurre a la producción y al tipo de interés. Tras la subida de los impuestos, la curva IS se desplaza hacia la izquierda, de IS a IS', como se muestra en la gráfica. El nuevo equilibrio se encuentra en A'. Por lo tanto, la producción disminuye de Y a Y' y el tipo de interés baja de I a I'. Por lo tanto, cuando la curva IS se desplaza, la economía se mueve a lo largo de la curva LM del punto A a A'. En conclusión, la subida de los impuestos provoca una reducción de la renta disponible, lo que lleva a los individuos a reducir su consumo. Esta disminución a la demanda provoca una disminución de la producción y de la renta. Al mismo tiempo, la disminución de la renta reduce la demanda de dinero y provoca un descenso del tipo de interés. Revisemos otro ejemplo. Ahora, supongamos que el Banco Central decide aumentar la oferta monetaria mediante una expansión. A esta decisión se le denomina política monetaria. La pregunta es, ¿cómo afecta a la producción, a sus componentes y al tipo de interés? Es necesario resaltar que la oferta monetaria no afecta directamente ni a la oferta ni a la demanda de bienes. En otras palabras, la oferta monetaria no aparece en la relación IS, por lo tanto, una variación de la cantidad de dinero no desplaza a la curva IS. Sin embargo, el dinero sí entra en la relación LM, por lo que la curva LM se desplaza cuando varía la oferta monetaria. Un aumento de la oferta monetaria desplaza la curva LM hacia abajo, de LM a LM', como podemos ver en la gráfica. Dado el nivel de renta, un aumento del dinero provoca un descenso del tipo de interés.
Para observar el efecto de la expansión monetaria sobre el nivel de producción y el tipo de interés, observe la siguiente gráfica. La expansión monetaria desplaza la curva LM y no afecta a la curva IS. La economía se va a mover ahora a lo largo de la curva IS y el equilibrio se va a desplazar del punto A al punto A', lo que implica que el nivel de producción va a aumentar de Y a Y' y el tipo de interés va a descender de I a I'. Qué interesante conocer la forma de determinar el nivel de producción y el tipo de interés de equilibrio. Ahora pongámoslo en práctica. Pon mucha atención. Hemos estudiado el modo en el que se determina la curva IS y la curva LM, así como a cada uno de los determinantes de estos dos tipos de funciones. Ahora, llega el momento de preguntarnos, ¿cómo se ajusta el modelo IS-LM a los hechos? Recuerda, en este modelo, lo que se determina es el tipo de interés y el nivel de producción a partir de los determinantes de cada una de las funciones. Y como se mencionó en un principio, este modelo es una pieza esencial que, a pesar de su sencillez, recoge una gran parte de lo que ocurre en la economía a corto plazo. Te pido que observes una noticia reciente del Banco Central de nuestro país, donde se anuncia que esta institución decidió elevar la tasa de interés. Te propongo que utilices el modelo IS-LM para estudiar las consecuencias de esta decisión de política económica sobre el tipo de interés y el nivel de producción. De esta manera, tú serás capaz de decidir si el modelo IS-LM sigue siendo vigente o no. Las aplicaciones de una política fiscal y monetaria siempre tendrán efectos sobre la curva IS y LM. Saber interpretarlo nos permitirá tener un mejor entendimiento de la actividad económica en el país y el mundo para tomar mejores decisiones. Si aún tienes dudas, puedes consultar a tu docente o escanear este código QR para tener más información sobre el modelo macroeconómico básico. También puedes visitar nuestro canal en YouTube, darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Así te podrás mantener actualizado con lo mejor de Aula SEMS HD. Sigue las transmisiones en Facebook, Instagram y por la señal del canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Recuerda, en economía, entre más información tengamos, mejores decisiones tomaremos. Hasta pronto.